Hola, a continuación estaré resolviendo algunos problemitas que les servirá para poder estudiar para la prueba que se nos viene. ¿Ya? El primer problema dice la tasa de crecimiento de una población es del 4% y la población actual es de 6 millones de habitantes. Determine la forma algebraica de la función que representa la situación. Ok. Este problema es de nivelación matemática, ¿ya? Por lo tanto, lo que primero tiene que hacer es ver la tasa de crecimiento, el porcentaje de crecimiento, ya que es 4% anual. Tengo el valor inicial, ¿cierto? Que es 6 millones, o población actual en este caso. En consecuencia, lo primero que vamos a hacer es al 100%, que sería el 6 millones, ¿cierto? Que es el valor inicial, o que representa, ¿cierto? El valor inicial, le vamos a agregar el 4%. Eso resulta 104%. Este valorcito lo pasamos a decimales dividiendo por 100. 104 dividido 100, y eso en decimal es 1.04. Ya, este es el número importante. Este es el factor de crecimiento anual. Ya, es decir, tomamos el 6 millones, lo multiplicamos una vez por 1.04 y tendría, ¿cierto?, la población transcurrido un año. Si lo vuelvo a multiplicar por 1.04, sería la población a 2 años. Si al resultado anterior lo vuelvo a multiplicar por 1.04, ya sería 4 años. Y así sucesivamente. Y por eso esto es un modelo exponencial. Es decir, la función que representa la población en el año X o transcurrido X año sería el valor inicial, que son 6 millones, por 1,04 elevado a la x, porque siempre vamos multiplicando por 1.04. ¿Ya? Y digamos, esta situación se representa mediante una función exponencial porque, digamos, la cantidad de habitantes del año que viene se consigue multiplicando por 1.04 la cantidad de habitantes del año anterior. Es decir, siempre vamos multiplicando por 1.04. Por eso se genera un modelo exponencial. ¿Qué más? Dice, determine cuántos años deben transcurrir para que la población se triplique. Ya triplicarse sería tomar la población inicial, ¿cierto? Que es 6 millones, multiplicarla por 3, ¿cierto? Eso nos da 18 millones, ¿ok? Y lo que queremos calcular es la x, es decir, que f de x sea igual a 18 millones, 3 veces la población inicial, o el triple. Cambiamos la f de x por su expresión analítica, que es 6 millones por 1.04 elevado a x. Lo igualo, ¿cierto?, a este resultado que es 18 millones. Recuerde que lo que tenemos que despejar aquí es la potencia. En consecuencia hay que dividir por 6 millones. Dividimos por 6 millones. 18 millones dividido por 6 millones, eso es 3. ¿De dónde salió el 3? De dividir, ¿cierto? 18 millones dividido entre 6 millones. Listo. Tenemos una ecuación exponencial porque nuestra incógnita está en el exponente. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones exponenciales? Pasándola a su forma logarítmica, es decir, despejando el exponente. Entonces, el exponente, que en este caso es x, es igual a un logaritmo. ¿Cuál logaritmo? El logaritmo de, digamos, en base, la misma base de la potencia. Recuerde que el logaritmo y la potencia comparten la base. ¿De qué número? Del resultado de la potencia de 3. Esto se puede hacer directamente, ¿cierto? Directamente con la calculadora nueva, o si no tenemos la calculadora nueva, tenemos que hacer una división del logaritmo, logaritmo del argumento sobre logaritmo de 1,04, o logaritmo del de arriba, ¿cierto?, que le dicen algunos, dividido por el logaritmo del de abajo. No hay drama, sacamos nuestra calculadora, hacemos justamente eso, logaritmo de 3 dividido entre logaritmo de 1.04, ¿cuánto nos da? 28,01.
28,01. Por lo tanto, deben transcurrir 28 años para que la población, ¿cierto?, se triplique. ¿Ya? Recuerde contestar en palabras, recuerde dejar el desarrollo. Con la calculadora nueva daba lo mismo, es decir, presiono la tecla esta que me permite agregarle una base especial, en este caso 1.04, de 3, le doy igual y va a dar lo mismo, 28.01. Eso es. Siguiente pregunta, que es prácticamente la misma. Dice acá, la tasa de crecimiento de una población es del 3,5% anual y la población actual es de 7.500.000 habitantes. Determine la forma algebraica de la función que representa la situación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, ¿no?, igual que antes, al 100% le sumo, ¿cierto? En este caso es un incremento, ¿cierto? Porque es una tasa de crecimiento. Si no fuera de crecimiento, si fuera de decrecimiento, tendríamos que al 100% restarle el porcentaje, ¿ya? Pero en este caso es crecimiento, así que hay que sumarle el porcentaje. Entonces, crecimiento. Entonces, crecimiento habría que sumarle. 100 más 3,5 son 103,5%. No nos quedamos con eso, sino que lo pasamos a decimal, dividiendo el 103,5 entre 100, y eso es 1,035. Este es el número que vamos a utilizar, este es el número importante. No se pifie en la prueba, ¿ya? Entonces, nuestra función f de x sería igual al valor inicial, que es 7.500.000, multiplicado por el factor de incremento anual, ¿cierto?, que es 1.035, elevado a x, elevado a la cantidad de periodos, ¿ya? Entonces, ¿por qué es un comportamiento exponencial? Porque, digamos, la población del año que viene siempre se obtiene multiplicando por 1.035, ¿cierto?, la población del año anterior. Así que siempre vamos multiplicando por 1.05 por cada año que transcurre. Listo. Ahí tenemos nuestra función. Esa es la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta de este problema dice, determine cuántos años deben transcurrir para que la población se duplique. Lo mismo, duplicarse es multiplicar por 2. Entonces, si el 7.500.000 lo multiplicamos por 2, nos da 15 millones. En consecuencia, lo que hay que hacer es f de x igual a 15 millones. Y tenemos que buscar cuánto vale x para que el resultado sea 15 millones. Cuando digo buscar es resolver la ecuación, no es tantear, no es achuntarle, ¿ya? Eso tiene menos puntaje que resolver la ecuación. Listo. Eso le sirve para comprobar que la resolución de la ecuación está bien. Para eso le va a servir. Ya. ¿Qué hacemos entonces? Igual que en la otra, hay que despejar la potencia. Dejamos la potencia, dividimos por 7.500.000 y obviamente el resultado va a ser 2. 1,035 elevado a x es igual a 15 millones dividido en 7.500.000 y eso es 2. Otra vez hay que hacer la conversión a logaritmo. Entonces, el exponente es un logaritmo. ¿Logaritmo en qué cosa? En base 1,035, porque el logaritmo y la potencia comparten la misma base. ¿De qué cosa? Del argumento que es el resultado de la potencia. Sacamos nuestra calculadora, lo podemos hacer directamente de esa forma, ¿cierto? Logaritmo en base 1,035 de 2, o de la otra forma, logaritmo del argumento sobre logaritmo de la base. Y en ambos casos tiene que darnos el mismo resultado. Entonces, calculadora nueva, simplemente reemplazo, ¿cierto?, ahí por 1.035, no pifiarse en escribir mal los números, ya, 20,1, y de la otra forma obviamente tiene que dar lo mismo, dividido logaritmo de 2 sobre logaritmo de 1.035, 20,1 exactamente.
Listo. Entonces después respondemos en palabras, ¿cierto? Que sería, al transcurrir 20 años aproximadamente, se va a obtener, ¿cierto? Que la población inicial se duplique. Eso sería, que estén muy bien, espero les sirva. Nos vemos.